Yo nunca busqué hacer la labor a la que me dedico como conferenciante, autor e investigador. Fue ella la que me encontró a mí. Algunos necesitamos recibir una llamada de atención para despertar. En 1986 yo recibí la mía. Un hermoso día de abril, en el sur de California, tuve el privilegio de ser arrollado por un todoterreno en un triatlón de Palm Springs. Aquel momento me cambió la vida y me hizo emprender este viaje. En aquella época tenía 23 años. Hacía poco que había abierto un consultorio quiropráctico en California y llevaba meses entrenándome a fondo para ese triatlón. Mientras avanzaba velozmente en la curva, un Ford Bronco rojo que iba casi a 90 km por hora me embistió por detrás. Al cabo de poco, descubrí que me había roto 6 vértebras. Las vértebras están pegadas como bloques individuales en la columna y al impactar contra el suelo con fuerza, se hundieron y aplastaron por el golpe. Cuando una vértebra se comprime y rompe, los fragmentos de los huesos tienen que ir a alguna parte. En mi caso, una buena cantidad fue a parar a la médula espinal. La situación no era nada halagüeña. Tras realizarme en el hospital todas las analíticas, el traumatólogo me mostró los resultados. Debían operarme e implantarme una barra de Harrington. Luego me sacarían varios fragmentos del hueso de la cadera y me los adherían sobre las barras. Sería una intervención quirúrgica importante, pero al menos me permitiría volver a caminar. Pero si decidía no operarme, era posible que me quedara paralítico. El mejor neurólogo de la zona, que coincidía con la opinión del traumatólogo, me dijo que en todos Estados Unidos no conocía a un solo paciente con una lesión como la mía que se hubiera negado a operarse. Me trasladaron a un hospital, el más cercano a mi hogar, donde recibí 2 opiniones más. Una fue la de un importante traumatólogo del sur de California. Como es lógico, ambos doctores coincidieron en que debían implantarme la barra de Harrington. Estuvieron de acuerdo en el pronóstico. Si no me operaba, me quedaría paralítico y no volvería a caminar nunca más. Si yo hubiera sido médico, también habría aconsejado lo mismo. Era la opción más segura, pero no fue esa la opción que yo elegí. Tal vez en aquella época de mi vida era joven y audaz, pero decidí ir en contra del modelo médico y de las recomendaciones de los expertos. Creía que en cada persona existe una inteligencia, una conciencia invisible que nos da vida, apoyándonos, manteniéndonos, protegiéndonos y curándonos a cada momento. Dicha inteligencia crea casi 100 billones de células especializadas. Hace que el corazón nos lata cientos de miles de veces al día y organiza cientos de miles de reacciones químicas en una sola célula a cada segunda, entre muchas otras sorprendentes funciones. Decidí llevar a cabo 2 cosas. La primera fue que cada día me centraría en esa inteligencia que habitaba en mí y le encomendaría un plan, una plantilla, una visión con órdenes muy concretas, y luego dejaría que esa mente superior, dotada de poderes ilimitados, se encargara de mi curación para que lo hiciera por mí. Y la segunda fue que no dejaría que me viniera a la cabeza ningún pensamiento que no quisiera tener. Parece fácil de hacer, ¿verdad? Me fijé una misión. Decidí que empezaría cada día a reconstruir mi columna, vértebra a vértebra, y le mostraría a esa conciencia, si es que reparaba en mis esfuerzos, lo que quería alcanzar. Sabía que tendría que permanecer en un estado de presencia, es decir, vivir el presente en lugar de pensar en el pasado o de lamentarme por lo sucedido. Al igual que en cualquier relación que mantenemos, todos sabemos cuando alguien está presente o no al relacionarse con nosotros, ¿no? Como la conciencia es atención, y la atención consiste en fijarse en las cosas, y fijarse en las cosas es estar presente y advertirlo todo, esa conciencia sabría cuando yo estaba presente y cuando no lo estaba. Al
Al interactuar con ella, tendría que permanecer en el presente. Mi estado de presencia tendría que ser como el suyo. Mi voluntad tendría que coincidir con su voluntad. Y mi mente tendría que concordar con la suya. En mitad de la meditación, mientras estaba creando la vida que quería, con una columna totalmente reconstruida, advertía de pronto que me había distraído pensando en lo que los traumatólogos me habían dicho varias semanas atrás, que seguramente nunca más volvería a caminar. Mientras intentaba reconstruir mi columna, me descubría estresándome al pensar si debía vender mi consultorio quiropráctico. O cuando estaba repasando mentalmente, paso a paso, que volvía a caminar, me pillaba imaginándome cómo sería pasar el resto de mi vida en una silla de ruedas. Cada vez que me distraía y me venía a la cabeza un pensamiento que yo no quería, volvía a empezar. Y me imaginaba lo que deseaba alcanzar de nuevo. Era una labor tediosa, frustrante, y para serte sincero, una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Después de estar batallando durante 6 meses conmigo mismo e intentando estar presente con esa conciencia, logré realizar el proceso interior de reconstruir mi columna sin tener que detenerme para volver a empezar. Tomé otras decisiones importantes sobre mi recuperación. Seguí un régimen que incluía una dieta saludable, visitas de amigos míos que ejercían la curación energética y un elaborado programa de rehabilitación. Pero en aquella época, lo más importante para mí fue entrar en contacto con esa inteligencia que existía en mí y a través de ella usar mi mente para curar mi cuerpo. 9 semanas y media después del accidente me levanté y volví a llevar mi vida cotidiana habitual sin recurrir a escayolas ni a intervenciones quirúrgicas. Me había recuperado del todo. A las 10 semanas empecé a ocuparme de mis pacientes y a las 12 a entrenarme y levantar pesas mientras seguía con mi rehabilitación. Y ahora, casi 30 años después del accidente, puedo sinceramente decir que desde entonces apenas me ha dolido la espalda. Hola mi gente, hola, muchas gracias por estar ahí. Voy a empezar este episodio bello, controversial y hermoso agradeciéndoles a todos ustedes que están del otro lado y que me escribieron esta última semana, me escribieron un montón, sigan haciéndolo. Siento que nos hace bien a las dos partes, escribir hace bien, reafirma creencias, te reafirma a vos y la identidad que estás creando, porque la mayoría obviamente me hablan desde un lado súper constructivo y escribir es un ejercicio que te ayuda a reafirmar esa nueva identidad y es parte del aprendizaje. Mientras yo siga en este planeta y en esta dimensión, quiero seguir aprendiendo, estoy comprometida conmigo y nunca está de más intercambiar experiencias de transformación. Jamás me transforman a mí, siento que me hacen mejor a mí, así que de verdad muchísimas gracias y espero que este episodio también les guste. Hacía rato que les vengo nombrando a Joe Dispenza y justamente en la historia de la introducción la resumí un poquito para que no se haga tan larga, pero es más o menos como él empezó a dedicarse a lo que se dedica. Él era un quiropráctico, le pasó eso, logró reconstruir sus vértebras sin ninguna intervención, como ya les conté. Ahora, sin ninguna intervención, pero con mucho trabajo interior, mucho reforzar creencia, mucho de que si viene un pensamiento que no es coherente con lo que yo quiero lograr, que no me ayuda, que de hecho es contradictorio, lo paro y vuelvo a empezar. Es lo que les digo un montón de veces en los episodios y también lo que les digo cuando me consultan o cuando estoy en el medio de una conversación con una amiga o con un amigo que me está hablando porque me están hablando de estos temas porque quieren respuestas. Porque saben que
que me gusta esto. Y es algo súper, súper importante. Él volvía a empezar. Él era un disciplinado. Él comía saludable. Él se rodeaba de personas que le hacían bien. Son muchos los condimentos de esto. Pero él hace hincapié todo el tiempo en esta creencia madre, en esta creencia fundamental, que es que hay una divinidad, hay una conciencia superior que está actuando todo el tiempo, que se activa cuando yo soy consciente, cuando le doy atención, cuando le doy amor, cuando estoy comprometido. Y de ahí él surge todo su trabajo, que su trabajo es de servicio absoluto. Y él, al tener esta parte como de médico, se basó muchísimo en experimentos. Y por eso hay un montón de neurociencia, de lo que él estudia, de epigenética, de cómo podemos cambiar el ADN. Y entonces en sus libros también hay un montón de experimentos. Este libro se llama El placebo eres tú y habla de justamente el efecto placebo, que yo se los he dicho en algún que otro episodio, cómo surgió esto del placebo. Era por una enfermera en una guerra, no me voy a poner tanto en detalles, pero se quedaron sin penicilina y ahí había muchos heridos y había que coser y cosas y se quedaron sin penicilina y empezaron esta enfermera no lo pensó, que también siento que esto está innato en nosotros, ¿vieron? Vieron que a todos nos sale mal, le voy a decir que esto no tiene sal y no le va a pasar nada. Y como cosas así, ¿viste? Con alguien que tenemos cercano, no le voy a decir esto porque ya está, yo sé que si le digo lo contrario no le va a pasar nada. Como que sabemos que actúa ese efecto placebo. Y si lo sabemos es porque venimos con esa información. Y esta enfermera no lo dudó y le puso agua con sal, no me acuerdo cómo se llama el agua con sal. Eso. Y a la persona, como esperaba recibir esta anestesia, como esperaba la expectativa, la fe de lo que no se veía, el Señor no veía lo que le estaba poniendo. Pero él sí tenía una expectativa, que era que esa anestesia iba a hacer que él no sintiera dolor. Y la cirugía y que le cosieran y todo fue posible. Y entonces la enfermera, con este primer resultado exitoso, lo continuó haciendo durante la guerra. La enfermera esta se llama Beecher. Súper famosa porque cuando termina toda esta guerra, la tipa dice, ¿qué onda? O sea, ¿qué acaba de suceder? Y empezó a investigar y sacó un montón de artículos y es ahí donde surge el efecto placebo. Ya existía de antes, obviamente, como todo, pero alguien llega un día, le pone un nombre y empiezan a darle como otro valor y a ponerle estudios encima. Y empezaron a hacer muchos experimentos. Muchos de esos experimentos están en este libro de Joe Dispenza que se llama El placebo eres tú. Me gusta mucho una cosa de él y de sus libros y de su manera de enseñar, que es haciendo preguntas. No es que te dice esto es así, así, así y vos lo tenés que aceptar porque sí. Él hace preguntas. ¿Y si creyéramos en nosotros mismos en lugar de algo exterior? ¿Realmente necesitamos tomar una pastilla o recibir una inyección para cambiar nuestro estado del ser? ¿Se puede enseñar a la gente a obtener el mismo resultado al mostrarles cómo actúa el placebo? Son preguntas. Y él empezó a darse cuenta, por su propia experiencia, de cómo él se había rehabilitado, que eso lo podía aplicar en otras cosas de su vida, en otros aspectos de su vida. Porque si era capaz de hacer eso, era capaz de hacer mucho más. Y obviamente esto en esta sanación que él logra y que él cuenta,
Yo también les leí y lo puse en esta introducción porque me parece importante. Él también comía saludable. Él también en ese tiempo se rodeaba de personas que le hacían bien. Pero claro, hace hincapié, también hacía sus ejercicios. O sea, no era solamente estar visualizando. Él daba mucho más. Él daba todo. Y le ponía de su disciplina. A mí me encanta eso de que, bueno, cuando no le salía más, cuando se le cruzaba un pensamiento negativo, que esto nos pasa a todos. Yo estoy segura que te sentiste identificada o identificado en esa parte. Porque todos cuando nos estamos transformando y queremos alinear los pensamientos a donde sí queremos, al crear, se nos cruzan los limitantes, y si no, y pero esto, y pero lo otro, y pero lo que me dijeron. Y él, con una disciplina que yo te digo que es necesaria para cualquier transformación, volvía a empezar. Hasta que se conectaba realmente con esa creencia base y madre de que sí hay una conciencia superior, de que sí nosotros tenemos la capacidad de conectarnos y de hacer uso de ese poder. Así que este libro está lleno de experimentos científicos. Hoy te voy a compartir algunos, pero hay muchos. Y aparte tiene imágenes de... Ellos hacen mucho en sus talleres y en sus viajes por el mundo. Hacen muchos scans, como que escanean el cerebro de las personas cuando llegan y las escanean después, cuando se van, después del taller, después de que hicieron las meditaciones, después de que se conectaron con estas nuevas creencias. Y habla mucho de cómo hay personas que muy rápidamente llegan a cambiar sus tránsitos neuronales. Vieron que yo les comenté como en otros episodios de cómo nuestro cerebro es como que si tuviera rutas y si siempre pasás las mismas creencias y haces lo mismo y todas esas rutas es como si se hicieran surcos enormes. Vieron que vamos por algunas rutas de algunos lugares y hay unos pozos tremendos porque pasan muchos y muchos y muchos camiones. Así también nos pasa en el cerebro. Y entonces se empieza a desgastar porque nosotros no le damos nueva información, porque nosotros no pasamos por nuevas rutas neuronales. Así que él habla mucho de eso y hace muchos scans y entonces te sirve para reafirmar de que, wow, o sea, puedo cambiar mi cerebro. Y si puedo cambiar mis circuitos neuronales, los que siempre hago, entonces voy a cambiar mis acciones. Y entonces si puedo cambiar mis acciones, puedo cambiar los resultados que tengo y puedo realmente cambiar la vida. Y él se basa en eso. Todas las personas que descubren que se puede cambiar tienen ganas de salir al mundo y gritarlo. Creo que es algo del diseño humano, es innato. Es como, ¡ey! Descubrí algo, vení, te va a ayudar, vení. También todos los que estamos en ese recorrido, también nos encontramos con que queremos ayudar a personas que no nos han pedido ayuda. Y ahí es más difícil la charla. Ahí te la debo. Por eso me parece creativo e inteligente para todos crear un espacio, vos tener un canal de servicio donde también las personas se pueden acercar a vos. Donde vos te podés exponer y se pueden acercar a vos a que les allanes un poco el camino. Te voy a comentar. La primera historia que aparece es la de un chico que estaba depresivo, estaba triste y no tenía energías porque se había peleado con una novia. Y entonces pasa el tiempo y ve que van a hacer como una prueba en un hospital y van a repartir unas nuevas pastillas antidepresivas y entonces necesitaban de personas que las probaran. Bueno, cuestión que este chico dice, esta es la mía, o sea, estoy re depre,
me voy a ir a tomar unas pastillas y de paso salgo de esta depresión. Y encima gratis, o sea, no las pago porque esto es un experimento, entonces, bueno. Se presenta, le dan las pastillas y este chico le habla a la novia, a esta exnovia con la que se había peleado. Cuestión que se pelean, no sé cómo era el cuento, pero se pelean y él se toma todo el frasco de las pastillas. Cuando se termina de tomar todo el frasco de las pastillas, Chanan se arrepiente. Dice, no, yo me quiero ir, me quiero sanar, ¿qué hice? Cometí un error, me voy corriendo ya de acá y empieza a pedir ayuda y empieza a gritar y se empieza a desmayar en el camino y tenía la presión muy baja, una persona lo encuentra por la calle, llaman a una ambulancia, él decía, me tomé todo el frasco, se desvanece, van en el hospital, vieron que, bueno, les hacen ahí los estudios y eso, tenía presión baja y como taquicardia, pero no le encuentran mayores cosas. Y le dicen, bueno, ¿qué te tomaste? No se acuerda qué se tomó y estaba todo como peor y peor su estado, pero no le encontraban nada. Y dan con el laboratorio y le preguntan al laboratorio que cuál era. Cuestión que el laboratorio les dice, ese chico se tomó placebo. Esas pastillas no tienen nada. Cuando le comentan esta información al chico, instantáneamente que el chico se entera de que no tenían nada las pastillas, se empieza a sentir mejor, todo se empieza a restablecer, todo su cuadro. Y bueno, nada, hasta que sale del hospital. Gente, así son todas las historias. Y entonces empiezan a hacer estas preguntas los científicos de ¿qué tanto poder tiene la mente sobre nuestro cuerpo? ¿Qué tanto? La respuesta es 100%. ¿Qué tanto poder? Todo. Hay un señor que tenía cáncer y tenía unos tumores en el estómago y bueno, y estaba triste. Él había tenido un amor y esta mujer se murió después de muchísimos años de haber estado juntos y al tiempo él conoce a otra mujer y se vuelve a casar, vuelve a apostar, pero al poco tiempo le descubren estos tumores. Es importante esa parte de la historia porque nuestra mente y el pensar negativo y el estar triste y los estados emocionales bajos debilitan a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se expresa. En este caso, tiene estos tumores y bueno, le hacen de todo y sale como un nuevo... En un hospital sale una nueva medicación que dicen que podía resultar muy buena en estos casos. Bueno, el médico de él se ofrece a que, bueno, mirá, podés probar estos medicamentos. Él empieza a probar esos medicamentos y enseguida empieza a recuperarse. Apenas empieza a tomar estos medicamentos, empieza a recuperarse y a ir mucho mejor. Le desaparecen un montón de síntomas, él se siente con más energía y así y así. Sale una noticia en el diario de que estos medicamentos no eran buenos y de que la verdad que no le hacían bien a estos pacientes, como que no le hacían nada. Y automáticamente que él ve esto, se lo comenta a su médico y se empieza a ir mal, a sentir mal de nuevo. Como que su recuperación empieza a retroceder. El médico se da cuenta enseguida de esto. Porque si realmente no le hacían nada y él ya se estaba sintiendo mejor, era porque él estaba haciendo algo con su mente que lo hacemos de manera inconsciente, pero lo hacemos. O sea, empezamos a usar ese poder, pero lo hacemos porque en este caso él le dio la autoridad a ese laboratorio y a esas pastillas. O sea que es, ok, hay algo que yo le doy autoridad y que eso tiene poder sobre mí. Cuestión que el médico dijo, acá tengo una para hacer. Entonces lo llama y le dice, escúchame, no, esto de que salió en la nota es todo mentira.
o sea, lo están recontra descubriendo. Es más, ahora van a venir unas pastillas del mismo laboratorio, pero que las hicieron mucho mejor, pero sí está refuncionando. Le da otras pastillas, de nuevo, placebo. ¿Qué pasa con el señor? Se empieza a recuperar de nuevo. Otra vez se le empiezan a desaparecer, todo recuperación. Al poco tiempo de esto, sale de nuevo por la televisión que estas pastillas son un fiasco, que es todo mentira, que ese laboratorio es un desastre y que no funcionan. Ya adivinaron qué le pasó al señor. Empezó a decaer de nuevo y al poco tiempo se murió. Cuando le hacen los análisis de qué murió, no tenía nada, o sea, tenía un pequeño tumor que no podía, como que todo lo que salió en los análisis no era que te llevaba a la muerte. Pero sin embargo se murió. Y el último experimento no tiene nada que ver con esto, es otro que también me encantó y es de unas limpiadoras, unas personas que trabajan en un hotel y haciendo habitaciones y lavando las habitaciones. Cuestión que les hicieron una encuesta y le preguntaron a estas señoras si realizaban en su vida ejercicio físico, porque querían hacer un experimento de salud y no sé qué. La mayoría de estas limpiadoras contestó que no hacían ejercicio físico, que era nulo o que era medio, como que no le daban lugar a eso en su vida. Entonces el experimento consistió en decirles a limpiadoras de un hotel en particular que limpiar habitaciones, que todos los movimientos que ellas hacían mientras trabajaban quemaban muchísimas calorías y que las tonificaba, que en realidad estaban haciendo mucho ejercicio físico, que los médicos recomiendan hacer media horita al día, pero que ellas en todas sus horas del trabajo hacían mucho, así que estaban quemando muchas calorías. A las de otro hotel no les dijeron esta información y claro, no las quisieron mezclar por esto de que yo les hablo siempre, por las creencias, porque si empiezan a tener conversaciones entre ellas, se empiezan a pasar las creencias. Ahora, si todas coinciden, se alimentan. Entonces, todas estas tenían la misma información. ¿En qué es lo que pasó? ¿Qué resultados les dieron? Al cabo de un mes, habían las del hotel que sabían que estaban haciendo ejercicio, bajaron en promedio 1 kilo, o sea, más o menos en promedio cada una bajó 1 kilo. Su corazón latía mejor, como que todo su estado físico había mejorado. Y las del otro hotel, no. Y habían hecho exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tenían otra información. En su cerebro había otra información. Y entonces todo está lleno de preguntas de, bueno, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es que funciona la información en nuestro cerebro? Y todo este libro, que yo se los recomiendo, si les interesa, está lleno de esto, de estas pruebas, y hay mucha información de cómo funciona el cerebro. En una página algo está muy interesante. Es como que enseña que nosotros pensamos todos los días lo mismo, ¿no? Y es como que actuamos sistemáticamente. Es lo que se llama, estar en automático, cuando la persona tiene la conciencia dormida de que no sabe que está creando su realidad, pero la está creando. ¿Qué pasa? Como la reforzaste tanto, como una y otra vez pensás lo mismo, vos te crees que eso sos vos. Estás identificadísimo con eso y crees que eso sos vos, que esa es tu identidad. Para cambiar, para tener otros resultados, vos tenés que... En realidad todos los días podemos ser lo que querramos, pero tenemos una imagen de nosotros mismos. Nosotros creemos que somos de una manera, que tenemos cierto carácter, que nos gustan ciertas cosas, y así las repetimos y así nos presentamos ante los demás. Pero en realidad yo todos los días soy libre,
pero no estamos acostumbrados. Y tenemos un cerebro que funciona de una manera, tenemos una mente que funciona de una manera y que tiene mucho, mucho poder sobre nosotros. La cosa es aprender eso para nosotros tener el poder. Y entonces, por eso su primer libro, no es su primer libro, pero sí el de una saga que tiene, se llama Deja de ser tú. ¿Por qué? Porque vos tenés que dejar de ser esa persona que estás tan identificada y que peleás a uñas y dientes y defendés con uñas y dientes, pero que si realmente querés transformarte y ver otras cosas en tu vida, la tenés que soltar. Pero no es fácil porque es incómodo. Esa es la parte que es incómoda. Y un montón de personas empiezan a repetirse una y otra vez que es re difícil, que esto y que no, en realidad a mí eso no me gusta. Y en realidad no es que no les gusta. No saben que en realidad lo que les pasa es que están incómodos. Y que lo viejo no es que les gusta, es que están cómodos. Están cómodos en algo que quizás no les esté haciendo bien, ni haciendo bien a los demás, ni aportando nada. Pero bueno, acá vamos. Y por eso se trata de la conciencia y de aprender. Para mí, esta ciencia y el aprender hace que yo tenga más herramientas para mi propio cambio. Y resulta que si tanto repetimos, pasa eso de que es como si se acumulara solo una parte del cerebro. Y es como vieron cuando hay una cola larga en el supermercado, que de repente empiezan a abrir más cajas para como alivianar las colas y que no haya tanta gente esperando. Bueno, lo mismo hace el cerebro. Y entonces se amplía, eso mismo es como reproducir más de lo mismo. O también otra de las cosas que hace el cerebro es que se empieza a armar la cola, pero que el cajero no se desespera y llama a más para que lo ayuden. Se relaja, se acostumbra. Se acostumbra a vivir así. Y para que se active ese cajero, ¿qué necesita? Necesita un shot de energía, como cuando un montón de veces necesitamos como enojarnos mucho y vieron que de repente tenemos una reacción, ¡boom!, para activar a ese cajero. O sea, solamente el cajero se activa con un shot emocional que te puede afectar, obviamente. ¿No les parece impresionante? Eso hace nuestro cerebro. Y entonces es a aprender también a cómo funciona para usarlo a mi favor. Es como que en algún punto yo siento que hayamos tenido o no una adicción a algo, todos somos. Es como que si fuéramos adictos a lo mismo, a repetir siempre lo mismo. Mi invitación en este episodio es a que salgas de ese patrón, aprendiendo y disciplinándote. Y voy a terminar con algo hermoso, que yo lo creo mucho, como creo todo lo que te estuve compartiendo, lo voy a buscar acá del libro, que es que hay un médico que dice, Siegel se llama este médico, y dice, definió a los sobrevivientes de cáncer sobre todo como aquellos que mantenían un espíritu optimista y luchador. Y concluyó que no había enfermedades incurables, sino solo pacientes incurables. Siegel también empezó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza curativa y sobre el amor incondicional, como el estimulante más poderoso del sistema inmunitario. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Espero que reflexiones. Yo te mando un abrazo de amor incondicional, de fuerza curativa. Tenés toda la fuerza del mundo mundial. Tenemos todo. Somos un cuerpo perfecto, excelente. No lo subestimes. Date cada día más poder. Practica todo. Y rodéate de gente que te hace bien. Come rico. Movete. Y te veo, te escucho en el próximo episodio de Visión Acuariana. Te mando un beso.